a lo que vinimos. Conan Doyle, su biografía de Eduardo Caamaño. No sé si se ha visto bien porque da reflejos. Creo que sí. Bueno, pues una biografía de peso, pero muy entretenida de leer. No hay que tener nunca miedo a estos libros de cierto tamaño. Al revés, las biografías yo pienso que tienen que tener cierto tamaño si queremos que realmente nos cuenten con cierta detenimiento la vida del personaje que es objeto del libro. Conan Doyle, escocés, absolutamente conocido, ¿no?, por ser el padre, y aquí lo pone además, biografía definitiva del creador de Sherlock Holmes. Otro caso, como el caso de Bram Stoker, que el personaje creado supera al autor. Sherlock Holmes ha superado en fama al propio autor que le creó. Es un hombre, Conan Doyle, con una vida realmente interesante. La vida de la gente es interesante en general, pero bueno, hay quien lleva una vida más tranquila pero en el caso de Conan Doyle es un hombre de una vida interesante, bastante aventurera. Él fue médico, ejerció como médico en barcos al principio de su carrera profesional como médico. Luego sería la carrera profesional como escritor. Ejerció como médico en barcos de pesca, eso le permitió recorrer ciertas partes del mundo. Esa experiencia la va luego a recoger, le nutre, le aporta y la va luego a recoger en sus libros, todo esto lo que aprendió. Tuvo una consulta como médico y una vez que ya estaba en tierra y porque la vida en el mar era muy dura, inclusive para el propio médico él considera que era muy dura, y aunque le ofrecen un contrato para que renueve con la naviera, pues estaban contentos con sus servicios. Él, sin embargo, su intención era abrir una consulta en tierra, y es lo que hace, abre una consulta y como, digamos, apoyo financiero a sus ingresos como médico, empieza a escribir y crea el personaje de Sherlock Holmes. Esto lo resumimos, claro, porque para saber bien y tener un conocimiento exacto de todo esto y cómo le creó, en quién se inspiró, lo publicó, la aceptación que tuvo, la primera aventura, etcétera. Bueno, para eso está el libro. Digamos, crea el personaje de Sherlock Holmes, que luego va a tener un gran éxito, y eso hace que va a seguir escribiendo aventuras sobre el propio personaje. Tan éxito tuvo que el autor, Conan Doyle, estaba hasta las narices del propio Sherlock Holmes. Y en cuando pudo le mató. O sea, ya sabemos que Sherlock Holmes muere y luego revive. Porque claro, las presiones que recibió, Sherlock Holmes le leía hasta la reina Victoria, hasta los reyes le leían, ¿no? Y era un personaje favorito de ellos. Claro, cuando la propia madre de Conan Doyle no admitió que matara al personaje, ¿no? Y no le quedó al hombre más remedio que llevarle, resucitarle, ¿no? Hacer sus piruetas, y ya sabemos que no voy a citar los relatos porque es que ahora mismo tampoco de memoria me sé. Me parece que fue el regreso al escenario, bueno, no recuerdo muy bien, pero todos sabemos que tuvo que volver a la vida. Curiosamente, Conan Doyle lo que quería era ser escritor, porque su obra no se limita solo a Sherlock Holmes, tiene también algunas novelas, El mundo perdido, por ejemplo, que podríamos decir que, yo diría más bien que son fantásticas y tal, pero bueno, se pueden inscribir dentro de esa serie de novelas que se inician con El mundo perdido.
dentro de la ciencia ficción, aunque para mí más bien son de aventuras y fantasía y tal. Pero él realmente lo que quería era ser escritor de novela histórica, un buen escritor y reconocido escritor de novela histórica, ¿no? Y lo intentó, tiene novelas históricas, pero sus novelas históricas, que en fin, por lo que en el libro pone, pues tienen cierto mérito, pero no son nada del otro mundo. O sea, no, incluso se puede decir que tiene una literatura en este tipo de novelas un poquito pasada de moda, ¿no? Pero él realmente eso es lo que quería. Su dolor era que le reconocían por un personaje al que acaba odiando y sin embargo no ocurre así lo mismo en lo que él consideraba que debería de ser su meta, de ser un grandísimo escritor de novela histórica. En sus últimos años, pues saben, él era muy aficionado a la fotografía también, es otra afición que adquirió muy de joven, cuando empieza a ejercer la medicina en estos barcos comerciales o pesqueros, ahí es donde se aficiona a la fotografía. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque todos conocemos el famoso incidente aquel que tuvo con una fotografía de las hadas. Él creía en este mundo de las hadas y en el mundo espiritual, como lo vamos a ver, que también se habla aquí, se cuenta el famoso incidente de estas niñas que aparecen en una fotografía con unas hadas. Él las dio por válidas, a pesar de que al final se reconoció que había sido un truco, pero él sin embargo siguió cecado, porque se veía que el hombre era cabezón, sí. Aunque le demostraba, él seguía en sus 13, ¿no? Siguió cecado con que esta fotografía era real. Le lleva sobre todo la muerte, estas aficiones que tenía, ya digo, a este mundo espiritual o más allá, o más trascendente, o de leyendas y tradiciones. La muerte de su hijo, digo, en la Primera Guerra Mundial, como les pasó a muchísimas otras personas en esta guerra, le lleva a militar en el espiritismo y a creer en ello a pies juntillas, ¿no? Conan Doyle se convierte en un divulgador, escribe artículos, da conferencias, viaja por el mundo haciendo proselitismo de la doctrina espírita, del espiritismo. Cree en él, asiste a sesiones con mediums, etcétera, etcétera. Y prácticamente en sus últimos años esta es una actividad a la que se dedica a él y su esposa, él en concreto, pero bueno, los dos, pero él, sobre todo su esposa guiada por él, claro, a divulgar esta doctrina, ¿no? Que le trajo muchos problemas, entre ellos también la pérdida de amigos. Él era muy amigo, llega a tener una gran amistad con Houdini, con el mago. Y justamente Houdini, claro, desenmascaraba a estos medium y consideraba que esto pues eran fraudes. Y le llevó a ciertos enfrentamientos, sobre todo con artículos en la prensa, sí, tal, uno decía una cosa, el otro le rebatía y tal, le llevó a perder, a distanciarse como amigos con Houdini, ¿no? Apasionante la vida de Conan Doyle. Y además muy bien contada, de una forma muy entretenida, muy entretenida. Es un libro que te absorbe leyendo, muy entretenida. Es el primer libro que leo. Sé que Eduardo Camaño tiene otras biografías y después de haber leído de esta, alguna más va a caer porque me ha gustado mucho cómo lo hace. Además también refleja muy bien la época. El padre de Sherlock Holmes, Conan Doyle. Aquí le tenemos, con su bigote, su corbata y bien puesto. Hasta otra, amigos.